Seguimos haciendo Plaza Pauta de día viernes 16 de diciembre. Y fíjense que en poquitos días más, el 21 de este mes, se cumple exactamente un año desde que en una ceremonia simbólica se anunció que un terreno de casi 10 hectáreas en la comuna de Lo Barnechea era cedido de manera gratuita por Bienes Nacionales al Serviu para la construcción de 500 viviendas sociales, entre ellas 133 del comité o para el Comité de Allegados Movimientos para la Dignidad, un movimiento conformado especialmente por mujeres con historias tremendas de allegamiento y de lucha por años de una vivienda. Estamos hablando de 12 años y más, toda la infancia de un hijo peleando esas madres por una vivienda. Un terreno ubicado en un sector que podríamos denominar premium, ¿no es cierto?, en la comuna de Lo Barnechea, entre los colegios Nido de Águila, San Rafael y Mayflower, y bueno, que supone un desafío enorme de integración social en una comuna que ya es bastante variada en su composición. En agosto de este año, con el objetivo de modificar las normas urbanísticas del plan regulador comunal vigente en Lo Barnechea, para permitir justamente la construcción de este proyecto de viviendas de integración social, se inició el proceso de evaluación ambiental. Y de acuerdo con información recibida por Plaza Pauta, recientemente la municipalidad presentó una modificación normativa necesaria para hacer del terreno uno habitacional. El problema que se estaría generando, en todo caso, es que el municipio insiste en consolidar un muro verde que distancia a los vecinos residentes de ahora, ¿no es cierto?, del loteo El Winganal, de los vecinos nuevos, de los vecinos de los comités de allegados. Sobre este tema, la columna de esta tarde de la arquitecta Carolina Iribarne, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, socia de Atisba. Muy bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Rita. Qué bueno que vengas acá al estudio. Es mucho más entretenido que en Zoom, encuentro yo, al menos para mí. Para los auditores quizás es lo mismo, pero para mí, que estoy aquí solita en el estudio, se agradece mucho. Carolina, vamos con este proyecto. Es un proyecto absolutamente emblemático por varias razones, o por lo menos dos. Uno, el terreno en que se van a construir estas 500 viviendas fue cedido por Bienes Nacionales. Esto es en el contexto, ¿no es cierto?, del Banco de Suelo, el famoso Banco de Suelo levantado ya desde la administración Piñera II. Pero por otro lado, también igual de potente, ¿no es cierto?, como hito, es que supone un ideal de integración social, ¿no es cierto?, debido a dónde se emplazaría en estas viviendas, que están en esta calle tan trascendental para la comuna o para un sector de la comuna, que es la calle Nido de Águila, con los vecinos que ya están por años viviendo ahí. Cuéntanos un poquito de qué se trata este terreno, las características, el contexto también de Bienes Nacionales como actor relevante en esta jugada. Sí, bueno, este proyecto, como tú decías, es emblemático porque de alguna manera consagra el rol social, con el traspaso, ¿no es cierto?, consagra el rol social del suelo al entregarse a las familias vulnerables y avanzar sobre la búsqueda de una ciudad más integrada con cohesión social. Y también sigue la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que busca, sus dos grandes objetivos son la densificación equilibrada y la integración social. Ahora, efectivamente, este era un terreno que tenía un destino educacional, que estaba en manos de Bienes Nacionales y que después de 12 años de lucha de dirigentes de los dos comités, tanto de Cerro 18 como el Comité Movimiento por la Dignidad, se logra traspasar, en la administración anterior, se logra traspasar este terreno de 10 hectáreas, que tiene una topografía maravillosa, está en el corazón de Lo Barnechea, está rodeado, ¿no es cierto?, por los colegios que tú indicabas, equipamiento está cerca del pueblito Lo Barnechea, también están las quebradas El Gavino y la quebrada La Rusia, hitos geográficos que son muy importantes para los vecinos, tanto residentes como los futuros vecinos de los comités, en lo cual se busca preservar toda la naturaleza en torno a estas quebradas. Eso es más o menos el contexto. Bienes Nacionales lo traspasa y parte, ¿no es cierto?, ya el 2022, en mayo del 2022, se firma el decreto presidencial y ahora, diciembre, la municipalidad ya está avanzando, como tú decías, en las alternativas, que es la fase 2 de cualquier modificación que se hace del plan regulador, que se llama fase 2, imagen objetiva y alternativa, y está exactamente en un proceso de participación ciudadana.
Tú, bueno, comentabas la espera de muchas de estas familias, ¿no es cierto? Hay un reportaje que se publicó en mayo de 2022 en Revista El Sábado, donde da cuenta de esa espera. Hay una mujer de 51 años que es como la protagonista, ¿no es cierto?, de esta historia periodística, y que durante 12 años espera su casa propia. Luego participa de esta ceremonia simbólica, ¿no es cierto?, de entrega de este terreno, de estas hectáreas, esto que se dio justamente hace casi un año, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto tiempo más podrían esperar estas familias? Estamos hablando de 12 años a diciembre de 2021, 13 años ya casi, con todo el papeleo, los planos reguladores. Luego, ¿qué pasa con la construcción? O sea, eso se llama concurso. ¿Cuál es la etapa que falta como para calcular los tiempos? Bueno, estos trámites son largos, llenos de palitos y problemas que se van presentando. Entonces, en un escenario optimista, podríamos decir, viene la modificación del plan regulador, después también viene el desarrollo del proyecto. Estamos hablando que después la construcción, alrededor, yo pienso que 2 años y medio, 3 años, en que ellas logren estar ahí en sus casas. Sí, eso de los tiempos, la verdad es que cruzando esa información de los tiempos versus la emergencia habitacional que estamos, y por supuesto el factor humano, que es lejos siempre lo más importante, es bien removedora. Esperar que una madre o una familia completa con sus hijos están esperando 15 años finalmente, 16 años por tener una casa. Familias, mujeres especialmente, que viven con sus hijos de allegado en condiciones de súper vulnerabilidad. 15 años es un tiempo que yo no sé cómo calificar, si es de excesivo o ya de no sé. Negligente. No, exacto. Sí, son unos tiempos tremendos y sufribles para familias que están de allegados. Y la verdad que con el desafío habitacional que tenemos, con la crisis habitacional, necesitamos poder avanzar rápido. En este caso, que es un terreno premium, como tú señalabas, también hemos tenido problemas con el susto, con el miedo de los vecinos residentes a la llegada de nuevos vecinos. Creo que ahí eso también ha enlentecido el proceso, y yo veo que ahí falta todo un trabajo de sensibilización para cuál es el aporte que pueden hacer estas comunidades residentes, ¿no es cierto?, para poder ayudar a estas comunidades que son más vulnerables, que vienen y van a habitar en el terreno. Entonces, eso que se ha perdido tiempo, digamos, en tratar de conciliar, ¿no es cierto?, entre los sustos y los miedos de los vecinos residentes, los que llegan, es algo que hay que tener presente, sobre todo con el concepto de integración social. La gente dice, ¿pero qué es esto? ¿Cómo se va a dar esta integración social en una ciudad tan segregada como Santiago, como las ciudades chilenas? Sí, ahora sería bueno, como a propósito del término integración social, uno definirlo, qué significa, si es que se puede definir de alguna manera, porque puede ser muy amplio. Pero por otro lado, en la comuna de Lo Barnechea es una comuna sumamente particular. Primero, tiene una historia rural. Lo otro tiene, bueno, el Cerro 18 no es el único foco de pobreza, también de violencia en algunos casos. Tiene otros nudos, digamos, de vivienda social, pero por otro lado, claro, es un sector de altos ingresos. Es un sector también de dos malls, ¿no es cierto? Ahora se está sumando este proyecto Soco, que es inmobiliario, también cultural, con teatro, futuro cine. También hay una comunidad judía importantísima que eso también agrega, digamos, elementos en esta mixtura absolutamente particular de una comuna de Santiago, incluso de Chile. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo es este proyecto habitacional vinculado cómo? Bueno, el proyecto busca, el sueño de la familia, busca que sea un proyecto mixto, ya, de casas propias, casas con patio, con algunos departamentos o bloques, digamos, pero que sean los menos, principalmente por lo difícil que se transforma en administrar los espacios comunes de esos edificios, y también de todas las patologías asociadas, ¿no es cierto?, que ya en la política habitacional chilena las conocemos bien. Entonces, el proyecto plantea un 45% de vivienda
en casas con patio de 200 metros cuadrados aproximadamente, y un 10% para departamentos. Otros lugares que un 8% de plazas, miradores, se pone en valor la naturaleza que tiene ciertas áreas que tienen forestación nativa muy, muy, muy bonita. El resto es bastante eriazo, pero se busca preservar, es algo que las vecinas tienen sumamente presente en cómo vamos a conservar, digamos, los árboles nativos. Un porcentaje menor de equipamiento y bueno, y el resto, digamos, de una vialidad y calles para el funcionamiento. En términos de accesibilidad, este terreno tiene acceso por Camino Nido de Águilas y también dentro de las propuestas que vamos a ver más adelante, tiene propuestas del municipio. Las alternativas tienen 2 aperturas viales, desde el rodeo, 2 calles que complementarían, ¿no es cierto?, y dejarían al terreno con 3 accesos. Perfecto. Contémosle a nuestros auditores, estamos conversando con la arquitecta Caroline Iribarne, magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, asociativa, que ha estado trabajando pro bono, ¿no es cierto?, participando en este proyecto. ¿De qué forma, Caroline, ha estado participando? Yo recuerdo ya a Iván Pouge, que también es socio de ATISBA, mencionando el trabajo con algunas mujeres, ¿no es cierto?, de este movimiento 3 años atrás, 2 años y medio atrás. Sí. Nosotros tenemos un área pro bono en la oficina que está impulsada por apoyar a familias de escasos recursos que necesitan nuestra experiencia técnica y en temas de vivienda. Y nosotros, claro, en este caso, mi socio recibe una carta de las vecinas con toda la historia que habían pasado. Entonces, la verdad que sensibiliza a cualquiera y bueno, y decidimos apoyarla. Revisamos los antecedentes que tenían, trabajamos en propuestas, las acompañamos, las asistimos en las reuniones. Que lamentablemente no tenemos una figura de algún funcionario que las acompañe en todo el proceso, sino que cada vez se presentan caras nuevas y tienen que presentar todos los antecedentes de nuevo. Y el papeleo. Y es un papeleo, ellas llevan todos los informes, todas las cartas, todo, pero es una burocracia tremenda. Y entonces las acompañamos a las reuniones y visibilizamos el problema y las dificultades que están teniendo. Oye, ¿en esas reuniones se habla en español o se habla con un lenguaje súper técnico que nadie entiende? Ese tema de la comunicación, ya, no hay un asesor. Todo el papeleo, la presión de, en algunos casos, esta espera 12 años y más. Vivir en una situación de vulnerabilidad porque estás de allegado, pero además tener que atender de manera, digamos, bastante despierta lo que te están diciendo con este tema papeleo. ¿El lenguaje cómo es? Es técnico. Por lo tanto, las vecinas, cuando terminan todo este proceso, terminan con un diplomado, porque la verdad que ellas tienen que sumarse, si no, la verdad que el sistema no se adapta a ellas. Claro, el sistema las deja. Ahora, recientemente, y ahora vamos al foco de un conflicto que se está viviendo ahora con este proyecto de 500 viviendas en Loanechea, viviendas sociales. Recientemente la municipalidad presentó una modificación normativa, Caroline, necesaria para hacer del terreno uno habitable. El problema entonces estaría generándose porque el municipio insiste en consolidar un muro verde que separe o distancie, elijamos las palabras, no sé, veamos cuál es la palabra que corresponde, a los vecinos residentes del loteo Huinganal, es decir, los residentes ya tradicionales que están ahí, con estos nuevos vecinos que llegarían de los comités de allegados. ¿Cuáles son las razones del muro? Bueno, de manera muy sorpresiva, vimos que en esta segunda fase de la modificación del plan regulador, aparecía una alternativa que transformaba a norma una propuesta que se había trabajado en administraciones anteriores locales, pero que la transformaba en una alternativa factible. Y esa alternativa se basa en un criterio que está escrito, no es un criterio que estemos nosotros deduciendo, que es un criterio de distanciamiento entre un sector y otro, o sea, entre el sector residente de esta comunidad del barrio Huinganal con el nuevo barrio, ¿no es cierto?, de los comités. ¿Y cómo consolidan eso?
lo consolidan a través de la afectación de un 30% del suelo, de la superficie del suelo, a área verde, que separa ambos barrios. Eso es, a nuestro juicio, gravísimo. Y gravísimo por la cantidad de espacio que ocuparía, porque se comería, digamos, del terreno para vivienda social, y gravísimo por la separación que finalmente establece una barrera verde, pero simbólica y real, entre barrio y barrio. Efectivamente, y eso encamina o define que en la superficie que te queda solamente vas a poder hacer edificios, ¿no? Porque una gran extensión estaría destinada a un área verde, siendo que se acaba de inaugurar un parque en la entrada. El Winganal. Entonces es un poco que no se logra entender. Hay una segunda alternativa. Bueno, la primera alternativa tiene 3 accesos. La verdad que en temas de accesibilidad no hay complicaciones. Y una segunda alternativa que presenta que no es tanto del agrado, según lo que expusieron en estas charlas de participación ciudadana, estas posiciones, pero es una alternativa que ocupa un 7% del terreno. También es como un área verde un poquito más angosta, ¿ya? Casi como una suerte de corredor. Como un corredor, claro, que acompaña la quebrada del Gavino, ¿ya? Que a su vez también tiene una faja de protección. Entonces, el terreno fue traspasado con una misión muy clara, ¿ah? Que sea destinado a vivienda social, proyectos de integración social, no en el fondo para darle otros usos, ¿ya? Ahora, uno entiende que se necesitan áreas verdes, estamos todos de acuerdo, pero el proyecto también lo considera, por norma tiene que cumplir sus propias áreas verdes. Nos quedan 30 segundos, Carolina. Esto significa entonces que en esta discusión, en este tira y afloje de la municipalidad, me imagino, de los vecinos residentes del Hotel Winganal, de los vecinos nuevos que podrían llegar, del comité de allegados, entre otros, digamos, esto se extiende. Entonces, esta pelea va a empezar a relanzar justamente el proceso de comenzar la edificación. Nosotros esperamos que el municipio recoja las observaciones y pueda avanzar en una tercera alternativa más adecuada. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina Iribarne, la columna de hoy de nuestra arquitecta magíster